Bienvenido a un nuevo capítulo de 2001 historias. Hoy te propongo un capítulo en el que realidad y mitos se unen una vez más, como en muchas otras ocasiones a lo largo de la historia, para traerte algunas de las civilizaciones antiguas de las cuales se ha hablado mucho, pero de las que no hay rastros o evidencias arqueológicas claras de su existencia. Atlántida, Lemuria, Hiperbórea son algunos de los nombres de algunas de las civilizaciones míticas más conocidas por la tradición oral. Aunque desde el punto de vista histórico o arqueológico no haya realmente restos que analizar hasta el momento para confirmar la existencia de las mismas, lo cierto es que la posible existencia de civilizaciones avanzadas muy antiguas ha atraído la atención de los seres humanos desde hace miles de años. Y hoy vamos a intentar, desde 2001 historias, acercarnos un poco más a ellas. Además, vamos a conocer algo mejor a un pueblo del que sí hay evidencia científica de su existencia, el pueblo sumerio, y cómo su legado, que también mezcla mitos junto con historia propiamente dicha, pervive hasta el mismo día de hoy. Abramos nuestra mente y dejémonos llevar hasta un tiempo muy lejano, donde hombres y mujeres antiguos muy elevados espiritualmente, que según hemos podido saber por diversos autores a lo largo de los siglos, poblaron parte de nuestro planeta Tierra, dejaron su impronta en civilizaciones posteriores por todos conocidos. ¿Quieres conocerlos? Pues venga, comenzamos. Seguro que en algún momento de tu existencia has oído hablar de Atlántida. Si no, de forma más tradicional, al menos te sonará la nueva película del superhéroe Aquaman, donde un hombre aparentemente normal descubre ser hijo de una princesa de un reino acuático lleno de atlantes y emprende una épica lucha contra su medio hermano por recuperar su lugar en tan bello y vasto reino submarino. Pues bien, esta supuesta civilización fue nombrada por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos llamados Timeo y Critias, allá por el siglo IV a.C. En sus escritos, en los que hablaba de esta avanzada civilización enclavada más allá de las columnas de Hércules, lo que es hoy el Estrecho de Gibraltar, y que ya mencionamos en un par de capítulos anteriores. Según Platón, este reino estaba muy bien organizado y avanzado, tanto técnica como humanamente. Poseía ciudades monumentales, con palacios, templos y canales navegables, y su sociedad estaba muy jerarquizada con reyes, sacerdotes y guerreros. Pero una de las cosas en las que enfatizaba mucho Platón era el éxito de esta sociedad en la armonía existente entre lo espiritual, campo en el cual eran unos maestros en el dominio de energías, telepatía y reflexión interior o meditación, como lo llamamos ahora. Y por otra parte combinaban estas cualidades espirituales con un avanzado desarrollo tecnológico y científico nunca visto hasta entonces, que les hacía predecir y conocer a fondo e incluso controlar las fuerzas de la naturaleza. Por otra parte, tenían un gran dominio y conocimiento de la astronomía, arquitectura y geometría sagradas. Platón, de todas formas, ya advirtió algo que marcaría el final de la civilización atlante, muy común, por otra parte, como vemos en nuestras sociedades actuales y que está asociado a los humanos desde muy antiguo, y es la corrupción en el poder, además del mal uso que hicieron en la Atlántida de su desarrollo espiritual, lo que llevó a un final rápido y total de esta civilización que duró un día y una noche y que hizo que desapareciera para siempre cualquier rastro de esta civilización atlántida. De hecho, no hay ahora mismo evidencias arqueológicas de peso hasta la fecha que validen la existencia real de la civilización atlántida, aunque según algunos arqueólogos las culturas asentadas al sur de la península ibérica, en lo que hoy es Huelva, mucho antes de los fenicios, podrían ser herederos de esta civilización o esta misma civilización en sí misma. El caso es que en los textos de Platón, parecía, según algunos estudiosos de Atlántida, como una historia, no aparecía, quiero decir,
en estos textos como una historia literal, sino como un ejemplo alegórico de una sociedad poderosa que se corrompe y es extinta, con el propósito de enseñar lecciones morales y políticas al pueblo ateniense y de su época, es decir, el peligro de la decadencia de una civilización por orgullo y corrupción y la necesidad de armonía entre la ley y la virtud. Tras Platón, los autores clásicos raramente volvieron a mencionar el mito de Atlántida y la mayoría la veía como una historia moral o literaria, pero no geográfica. Mientras que siglos después, durante la Edad Media, casi desaparece de la tradición europea, salvo menciones esporádicas en crónicas o literatura filosófica. Pero ya con la Ilustración y posteriormente con el renovado interés en antigüedades y textos clásicos, fue que algunos humanistas retomaron la historia de Platón sobre la Atlántida y a partir de ahí escritores y filósofos del siglo XVIII y XIX comenzaron a preguntarse si esta civilización Atlante podría ser real, buscando explicaciones geográficas o históricas, combinando teorías especulativas y curiosidad científica y arqueológica. Surgió también en este siglo XIX una gran fascinación por civilizaciones avanzadas ya desaparecidas, como los egipcios, de los cuales Atlántida sería su precursora, y fue cuando se popularizaron distintos libros que profundizaban extensamente en continentes y pueblos perdidos y que, pues te voy a traer algunos a continuación. Llegamos así hasta la siguiente civilización que supuestamente habitó la Tierra y que también vio cómo se comenzó a hablar de ella en tiempos de los griegos antiguos, y es la civilización llamada Hiperbórea, una tierra mítica al norte, más allá del viento del norte, llamado Bóreas, y donde siempre era primavera. Las primeras menciones a Hiperbórea fueron durante los siglos VIII al V a.C. y fue descrita por autores como Heródoto, Píndaro y otros, como una tierra mítica en el norte, en lo que es hoy Escandinavia, donde siempre era primavera y los habitantes vivían felices y poseían una longevidad nunca vista. A medida que fueron perdiendo el contacto con la pureza y la conciencia elevada, esta mítica civilización fue desapareciendo progresiva y definitivamente. Aunque nunca se han encontrado aparentemente restos arqueológicos que validen la existencia real de dicha civilización, al igual que pasó con los atlantes, Hiperbórea quedó en el olvido generalizado de Occidente hasta el periodo medieval y Renacimiento, cuando se comenzó a mencionar como ideal de una sociedad perfecta y pura, y posteriormente, bien entrado ya el siglo XIX, cuando dentro de los círculos espirituales emergentes entonces se volvió a mencionar a Hiperbórea en textos literarios como símbolo de la pureza, la perfección y la sabiduría espiritual. Algunos autores sugirieron que sus habitantes poseían conocimientos avanzados de energía y conexión con los espíritus del más allá y dioses antiguos. Y al igual que con Atlántida, se la relaciona como el origen de civilizaciones posteriores que transmitieron sus enseñanzas espirituales a otras culturas de las que sí tenemos conocimiento, como son los tibetanos. Llegamos así hasta la siguiente civilización que supuestamente incluso precedió a Atlántida y que, a pesar del gran desarrollo humano y espiritual de su sociedad, no pudo evitar su total desaparición, no sin antes dejar su legado espiritual y simbólico en la India y también en el Tíbet. Te hablo de Lemuria y sus habitantes lemurianos, que habrían llegado hasta distintas zonas de Asia después del colapso de su avanzada civilización, influyendo de forma definitiva en la forma en la que en esta parte del mundo se concibe la espiritualidad y conexión con lo divino. La idea sobre un continente desaparecido, de nombre Lemuria, nació en el siglo XIX y fue desarrollado por zoólogos y geólogos que hipotetizaron sobre la necesaria existencia de un pedazo de tierra en mitad del Océano Índico que explicara la distribución de ciertos animales por Asia. A partir de ahí, Lemuria fue objeto de estudios y especulaciones espirituales de los mismos autores que rescataron el mito de Atlántida e Hiperbórea para llegar a la conclusión de que los lemurianos fueron los primeros en dominar la energía, la telepatía y la armonía con la naturaleza, mucho antes que los propios atlantes.
Según estos mismos autores, los lemurianos eran humanos altamente evolucionados, con poderes como telepatía, control de energía y conexión directa con la naturaleza, y representaba además un modelo de sociedad pacífica y espiritual antes de la degeneración de su civilización, que vio su fin, al igual que le pasaría a Atlántida tiempo después, de forma rápida por fuerzas externas de la naturaleza de la que se fueron desconectando o no teniendo con ella la conexión tan pura como en un inicio, lo que desembocó en su destrucción total, quedando sumergida en las profundidades del Océano Índico para siempre. Los pocos supervivientes de Lemuria, como antes te decía, habrían migrado a otras regiones como India, este de Asia y América, transmitiendo fragmentos de su sabiduría a las civilizaciones que allí se desarrollarían tiempo después y que son los herederos directos de su conocimiento ancestral y espiritual. De hecho, las creencias religiosas o místicas de estas zonas de nuestro planeta tienen una conexión muy cercana con las fuerzas de la naturaleza. Más en la actualidad, personas dedicadas a la meditación espiritual dicen que los lemurianos incluso guían hoy desde planos superiores a los humanos que buscan despertar espiritualmente, y los hace estar especialmente unidos o encontrar esta unión con lo divino en la propia naturaleza, en la creación. Pero para los más ortodoxos, decir que igualmente que pasa con Atlántida o Hiperbórea, no hay restos arqueológicos palpables hasta ahora que validen la existencia de Lemuria, la cual nació como un concepto científico que posteriormente parece que fue desechado, si no totalmente en parte, y que con el desarrollo de mitos espirituales modernos volvió a tener un protagonismo destacado, a pesar de lo cual no se ha dejado de buscar la forma de encontrar algún resquicio arqueológico que demuestre aquello que tantos dicen desde hace tiempo, tanto con los lemurianos como con atlantes e hiperbóreos, y es que se han hallado pruebas arqueológicas sólidas y mostrarlas así a los más escépticos. Por último, te traigo la historia de un pueblo del que sí hay restos arqueológicos claros, a diferencia de los que te mencionaba antes, pero que su origen y desarrollo posterior, según ellos mismos siempre mantuvieron, procedía de seres espirituales o muy elevados, mezclando historia con mitos espirituales, al igual que Atlántida, Lemuria o Hiperbórea. Te hablo del pueblo sumerio. Recordarás seguramente, y si no, bueno, pues lo refrescamos aquí, recordarás las clases de historia del colegio, cuando nos hablaban que entre los ríos Tigris y Éufrates de Oriente Medio, en la llamada Mesopotamia, o tierra entre ríos, que es su significado, y que hoy corresponde con el sur de Irak, el este de Siria y el sur de Irán, surgió una civilización imponente, los sumerios, en el año 4500 a.C., en la zona conocida como la Baja Mesopotamia o Sumer, una región muy fértil que abarcaba el delta de los dos grandes ríos que antes te mencionaba, Tigris y Éufrates. Ellos mismos llamaban a su tierra, los sumerios llamaban a su tierra Ki-Engir, que significa tierra de los señores civilizados o tierra noble. Esta zona era especialmente fértil para el surgimiento y asentamiento de este pueblo, ya que ambos ríos favorecieron que se desarrollara ampliamente una agricultura intensiva a base de trigo, cebada y dátiles. Además, permitía un acceso fácil al agua, que pues facilitaba el riego de las cosechas y la vida urbana, pero también exigía organización y administración para controlar crecidas, canales y diques. Y por supuesto, de esta forma nacía el comercio fluvial, ya que los ríos servían de rutas de transporte o autopistas, como las conocemos hoy, de transporte y comunicación entre las ciudades de la zona. Hablamos, por tanto, de un entorno estratégico de primer nivel que además le permitía el contacto con el resto de pueblos de la zona, repartidos por el Golfo Pérsico, Anatolia y el este de Mesopotamia, hacia el posterior Irán y Afganistán. Se desarrollaron numerosas e importantes urbes-estado en la región sumeria, como fueron Ur, Uruk, Lagash, Eridu y Nippur. La primera de todas, Ur, el hogar te sonará seguramente porque es el hogar de Abraham, el padre de las tres grandes religiones monoteístas,
judíos, musulmanes y cristianos. Para el año 3500 hasta el 3000 a.C. ya existía una civilización sumeria plenamente desarrollada con escritura cuneiforme, la primera de las que se conservan registros, leyes, comercio y religión organizada. Además de esto, dominaban numerosas ciencias como las matemáticas, la geometría y la astronomía de forma muy precisas y, por supuesto, la medicina, astrología, ingeniería hidráulica y comercio internacional. Su sociedad, como antes te mencionaba, y podrás deducir, estaba muy desarrollada y jerarquizada, con reyes que a su vez eran sacerdotes en la cabeza social y debajo de ellos los escribas y por último agricultores y artesanos. Pero por si esto fuera poco, un tema en el que destacaron además fue su gran espiritualidad, con una religión, entre comillas, politeísta centrada en sus templos, los llamados zigurats, que eran considerados puentes entre el cielo y la tierra y que de hecho eran literalmente montañas sagradas por donde las deidades, según ellos creían, según los sumerios creían, podían descender, además de rituales muy estructurados para conectar lo humano, lo terrenal, con lo espiritual, con las deidades. Estas creencias no eran una religión como podemos entenderla hoy en día, sino una cosmovisión espiritual integral donde todo, naturaleza, sociedad, cielo y tierra, estaba habitado por fuerzas divinas. El origen de los humanos, según los textos sumerios, siguió de la siguiente forma. Los dioses menores se rebelaron por tener que trabajar la tierra, de tal forma que dos de ellos, Enki y Ninhursag, crearon al ser humano del barro mezclado con la esencia divina para servir y cooperar con los dioses, de tal forma que la humanidad, por tanto, tenía un origen divino y una responsabilidad espiritual, mantener el orden de la creación y el equilibrio cósmico, llamado Me, a través de rituales y ofrendas en los templos sumerios. Además de esto, los antiguos textos sumerios mencionaban a los Anunnaki, que significa literalmente descendientes de Anu, el dios supremo del cielo de los sumerios. Estos seres eran los jueces y gobernantes del destino humano y fueron los transmisores del conocimiento divino a la humanidad. La famosa epopeya sumeria llamada Gilgamesh incluía los primeros relatos del diluvio universal, descrito posteriormente en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, así como un gran conocimiento de los Anunnaki y otros mitos sobre el amor y la amistad entre los humanos como motores del crecimiento espiritual, además de la sabiduría que se alcanza al comprender mejor nuestra propia mortalidad, con el fin último de alcanzar la inmortalidad espiritual, fin trascendental al que toda la creación está llamada. La civilización sumeria tiene grandes diferencias respecto a las tres anteriores civilizaciones míticas de las que hablábamos antes. Y la primera de todas es que sí que hay pruebas sólidas arqueológicas que respaldan su existencia y por lo tanto el final de los sumerios no fue el final de los sumerios no fue tan repentino como en los otros casos que vimos, sino que fue paulatino y a lo largo de muchos siglos, debido principalmente a la transformación paulatina de su sociedad al irse absorbiendo y fusionándose con otros pueblos cercanos como los acadios, babilonios y asirios. Por tanto, la civilización sumeria se transformó cultural y políticamente, pero dejó un legado duradero en distintas civilizaciones posteriores como los elamitas, pueblo que posteriormente dio lugar a los medos, de los que hablábamos en el capítulo que, si recuerdas, trataba sobre las legiones romanas que lucharon contra ellos y que posteriormente seguirían hacia el este y terminarían mezclándose con pueblos asiáticos cercanos a la China actual. Otros pueblos que heredaron la cultura sumeria fueron los hurritas, que se extenderían por la región de Anatolia, lo que es hoy Turquía, y también por Siria, antigua Tiro y Sidón. También los hititas, asentados también como los hurritas en Turquía. Y, por supuesto, en un pueblo magnífico y que durante siglos dominó Oriente Medio hasta la irrupción de Alejandro Magno allá por el siglo IV a.C. Te hablo del pueblo persa, aunque su influencia no fue directa, la influencia de los sumerios no fue directa sobre los persas, puesto que los persas surgieron mucho después
de la desaparición de la cultura sumeria. Pero lo cierto es que los persas absorbieron totalmente el legado cultural y político mesopotámico al conquistar Babilonia por su rey Ciro el Grande en el año 539 a.C. Y además de esto, adoptaron estructuras administrativas, calendarios y tradiciones espirituales mesopotámicas que ellos practicaron a través de la religión del zoroastrismo, que aún hoy se practica de forma minoritaria en el actual Irán y que incorporó ideas cósmicas sobre la lucha entre el bien y el mal ya presentes en mitos sumerios. Los 3 reyes magos de Oriente, según las diversas investigaciones, procedían, de hecho, de esta parte del mundo y eran seguidores de esta misma religión hasta encontrar al Mesías en Belén, Jesús de Nazaret. Y como curiosidad te diré que me acabo de enterar hace pocos días, a lo mejor tú te has enterado también, que han abierto una estación de metro en Teherán, la capital de Irán, dedicada íntegramente a la Virgen María. En fin, bueno, pues dentro de que es un país dirigido mayoritariamente, dirigido por partidos políticos musulmanes, islámicos, bueno, pues parece ser que se está abriendo a una realidad que está pasando, que está ocurriendo en el actual Irán, la antigua Persia, y es que por lo visto está creciendo muchísimo el número de católicos que hay en el país de Oriente Medio, y es que parece ser que hay muchos iraníes que están convirtiéndose debido a que sueñan con Jesús de Nazaret, que se les aparece en sueños y les habla, pues de que les sigan o bueno, pues no se sabe, no conozco el alcance de cada uno de los detalles, pero parece ser que está produciéndose esto, y de hecho un hecho que sí que se está constatando es que se están cerrando cada vez más mezquitas en Irán y se están abriendo nuevas iglesias y nuevas catedrales en Teherán. Bueno, pues nada, la tierra que heredó la cultura sumeria parece que hoy pues transita hacia el cristianismo. Bueno, pues nada, te lo quería comentar como curiosidad, porque a mí particularmente me ha llamado bastante la atención. Así termina hoy este capítulo, que confío te haya guiado para conocer mejor a estas culturas que, aunque a día de hoy no están físicamente entre nosotros, como vemos, han dejado una impronta indudable en el colectivo espiritual y social de nuestra humanidad. Esta parte inmaterial va siempre unida al hombre, como vemos desde antiguo, aunque en muchas ocasiones nuestra razón o avances tecnológicos nos hagan creer que solo lo que se puede demostrar científicamente tiene validez sólida. Ya vemos que no siempre ha sido así y no siempre es así, de hecho, y el hombre de todas las épocas, culturas y localizaciones geográficas tiene una necesidad grande de Dios o espiritualidad, como lo quieras llamar. Y hoy 2001 Historias te ha traído un fragmento de algunas de estas creencias o formas de ver lo trascendente. No olvides suscribirte al podcast o marcar con un me gusta este capítulo a través de las distintas plataformas desde donde puedes encontrarnos: YouTube, Spotify o iVoox, así como el blog 2001historias.es y las redes sociales X, Facebook o Instagram. Nos oímos en el siguiente capítulo.